Entonces, este es el enunciado del primer ejercicio, ¿no? Profe, ¿no ibas a grabar la corrección? Sí, ya lo estoy grabando. Ah, ya, ya. Entonces, para ese primer ejercicio, pues lo que teníamos que proponer era que la fuerza centrífuga era igual a la fuerza centrípeta, ¿cierto? Un ejercicio que ya habíamos visto con anterioridad. Entonces, fuerza centrífuga igual a fuerza centrípeta. ¿Sí? Ya sabemos cómo calcular la fuerza centrífuga. Esa es masa por, ¿por qué? ¿No se acuerdan? Por aceleración. Por omega cuadrado Por el radio. por el radio. Y el radio es precisamente lo que tenemos que hallar. Y eso tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta se genera por una fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces es básicamente la fuerza de rozamiento, que es mu, pues me toca escribirlo multiplicado por la normal. Como el objeto está colocado encima del disco, pues la normal en ese caso corresponde exactamente al peso, ¿no? Entonces yo les decía a ustedes pues que en el enunciado no aparecía la masa, porque básicamente no se necesitaba, y no se necesita es precisamente porque se cancelaría la masa de este lado con la masa que estaría del otro lado. ¿Okay? De igual forma sabemos que la velocidad angular se calcula como 2 por pi por la frecuencia, y esa frecuencia está en el enunciado que dice que gira a razón de 0,5 revoluciones por segundo. Eso es frecuencia. ¿Okay? Entonces tendríamos la masa, bueno, voy a dejar, sigo dejando masa, pero la velocidad angular sería 2 por pi por la frecuencia. Escribamos por ahora frecuencia. Todo eso multiplicado por el radio. Y eso iba a ser igual a mu multiplicado por la normal, y habíamos dicho que la normal correspondía al peso. Masa por gravedad. ¿Okay? Entonces ya despejando, nos quedaría que el radio sería igual a mu. De una vez voy a colocar valores. Mu es de 1.3 multiplicado por la masa, voy a seguir dejando masa, por la gravedad, que son 9.8, dividido entre, esto lo voy a colocar dentro del paréntesis porque pasaría todo a dividir, masa por 2 por pi por la frecuencia, que son 0.5. Y ya, entonces, para este caso, pues sabemos que las masas se irán a simplificar, las masas se simplificarían, ¿cierto? Masa que multiplica se va con masa que divide, y sencillamente sería hacer el resto de la operación. ¿Tienen ahí el cálculo, por favor? (1.3 por 9.8 sobre 2 por pi por 0.5, es decir, por pi. ¿Nadie? 1.3 por 9.8. 4.055, pues no estoy segura. Sí, es 1.3 por 9,8 sobre 2pi por 0,5, Sí, ¿cierto? lo tienes bien. 4.05 da. 4.05. Listo. Profe, Y ¿no le falta el elevado de la W de omega? ¿qué? ¿Qué? ¿No le Está falta el elevado elevado en el de paréntesis. omega? Ay, tienen razón. Sí.
aquí me falta el elevado al cuadrado. Uf, eso significa que esto no nos da. Me falta aquí Exacto. una partecita, ¿no? No, O sea, está mal, está mal. está grande. El 2 por pi por la frecuencia iría al cuadrado, ¿no? O sea que esto está elevado al cuadrado. Aquí lleva un cuadradito. Tienes razón. Entonces sería 1.29. Sí, ese dato sí ya está. Mira. R es igual a 1,29. Y como es una longitud en metros, ¿no? Ese era el primer problema. ¿Puedo ahorrar? Un momento, profe. Ah, solamente pregunto. Listo, entonces el segundo problema. Propone un ciclista recorre una pista de 900 metros en 60 segundos. Si la rueda de su bicicleta es de 40 centímetros, calcular la frecuencia de rotación de la rueda. Para este problema, pues habíamos dicho que la velocidad del desplazamiento es lo mismo que la velocidad tangencial, ¿sí? Velocidad del desplazamiento es igual a la velocidad tangencial. Como nos están dando una distancia recorrida y un tiempo, podemos calcular la velocidad del desplazamiento. Es decir, que esta velocidad de acá es igual a distancia dividido entre el tiempo. ¿Ok? Y la velocidad tangencial, que sabemos que es igual a 2, perdón, a 2, no, a la velocidad angular multiplicada por el radio, ¿cierto? Es decir, a W por R. ¿Ok? Si hallamos W o reemplazamos W, pues eso nos daría que, bueno, de una vez podemos ir reemplazando. Distancia eran 900 dividido entre el tiempo, que son 60 segundos. ¿Cuánto nos da eso? 15. Ok. Y eso tiene que ser igual a omega multiplicado por el radio. El radio lo tengo que trabajar también en metros, ¿no? Porque si lo anterior estaba en metros, pues aquí también en metros. 40 centímetros en metros es 0,4 metros. ¿Ok? Así que ahora el 0,4 pasa a dividir y creo que da 60. Me dijeron que 900 dividido 60 era 15. No, miento, yo estoy diciendo mal. Sí, sí, ¿Sí estoy diciendo bien? Sí, profe. sí. 15 dividido entre 0,4 da 60. No, 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 no. 37.5. Ok. 37,5. Entonces sería igual a omega, ¿no? Ahora omega es igual a 2 por pi por f. O sea, 37,5
es igual a 2 por pi por la frecuencia que es la que queremos hallar. Así que el 2pi que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces nos quedaría 37.5 dividido entre 2 por pi. Y con eso ya obtenemos la frecuencia. 6.6, como 6 algo. Alrededor. 5.97. Ok, 5.97. ¿Y si es frecuencia, qué unidades? Revoluciones por segundo. Y eso era todo. ¿Sí? Otro problemita de 5 minutos, eso no es más. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Listo. El siguiente problema. Calcular el tiempo que tarda en rodarse a una distancia de 15 centímetros. Un objeto que se coloca sobre un disco que gira a 4 revoluciones por segundo a 20 centímetros de su centro de giro. Si existe un coeficiente de fricción de 0.1. Creo que este era de pronto el más larguito, porque pues aquí teníamos que hacer un cálculo con cinemática, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es calcular la aceleración. Para este caso sabemos que en la sumatoria de fuerzas, nosotros tenemos que tendríamos la fuerza centrífuga, que ya sabemos que va hacia afuera, pues gráficamente yo la puedo escribir de esta forma, ¿no? Y la fuerza centrípeta, que iría en este sentido, que corresponde a la fuerza de rozamiento. Y esta sería la fuerza centrífuga. ¿Ok? Entonces la fuerza centrífuga va hacia afuera, menos la fuerza de rozamiento. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, la fuerza centrífuga sabemos que se calcula como masa por la velocidad angular elevada al cuadrado multiplicado por el radio, menos la fuerza de rozamiento, que es μ, multiplicado por la normal. Y otra vez, como esto no está inclinado ni nada, la normal es masa por gravedad. Y esto es igual a masa por aceleración. Igual que en el caso anterior, pues como todos los términos tienen la masa, pues se pueden simplificar esas masas. ¿Ok? Así que esto sería sencillamente como omega, pero omega es 2 por pi por la frecuencia, bueno, al cuadrado, antes de que se me olvide, al cuadrado, por el radio. Y como dice que se coloca, el objeto está colocado a 20 centímetros, entonces por 0.2. Menos μ, que el coeficiente de fricción es de 0.1, multiplicado por la gravedad, que son 9.8. Y todo eso tiene que ser igual a la aceleración. Ese cálculo lo hacemos en una sola operación, ¿no? 2pi al cuadrado multiplicado por 0.1 menos 90. A mí me da 6.915. Vamos a dejarlo como 6.92. O sea que la aceleración es de 6.915.
92 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Y con esa aceleración, entonces podemos calcular el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ecuación utilizamos? La de posición final La es de igual a posición final, profe. Correcto. Entonces decimos posición final es igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? La posición final, ¿cómo la colocaron? 35. Listo. 35. Eso es igual a la posición inicial. 20. 20, correcto. Más la velocidad inicial. ¿No colocaron ningún valor? 0, 0, 0, profe, 0. Claro, 0, 0, 0. Más un medio de la aceleración, y la aceleración aquí la tenemos, que es de 6,92 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Ok? Aquí se me olvida una cosa, y es que esto está dado en centímetros, mientras que la aceleración está dada es en metros. ¿Ok? ¿Por qué sé que es en metros? Porque acuérdense que el radio lo trabajamos fue en metros. Además, la gravedad también son metros sobre segundo cuadrado. Así que por eso tiene que estar todo en metros. Bueno, por ahora pasemos el 20 que está sumando, pasaría a restar. Entonces sería 35 menos 20 darían 15. 15 centímetros que en metros corresponde a 0,15. Y eso es igual a un medio por esto. Bueno, ese un medio que está multiplicando y esto otro podría pasar todo a dividir de una vez. Entonces aquí me quedaría un medio por 6,92. 6,92. Y para quitar el cuadrado, pues aplicamos raíz. Y eso ya nos da el tiempo. El cuadrado de a mí me da 0,208. ¿Cómo le va a dar eso, profe? Pues, como te dijera, más o menos así. 0,208 sí está bien. Sí, bueno, menos mal. Obvio. Uy, profe, le dio lo mismo. Lo mismo que aquí. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. En la primera parte, o sea, en lo de la izquierda, cuando se puso en el paréntesis 2 por pi, ahí no falta la frecuencia también. Oiga, sí, este niño tiene razón. Ah, Sí, profe. uy, toca borrar todo esto porque eso está mal aquí, todo esto está mal calculado. Oiga, menos mal que se dio cuenta que no había metido yo eso. Recapitulemos porque nos falta efectivamente la frecuencia. Algo me dice que estoy como... A ver, sería 2 por pi por la frecuencia que es de 0,1. No miento, la frecuencia de cuánto es 4. 4. 4. Estaba viendo era el coeficiente de fricción. Por 4. Aquí por 4. Ahora sí todo al cuadrado multiplicado por el radio que son 0,2. Menos mu que es 0,1 por la gravedad que son 9,1.
Y esto ahora es igual a la aceleración. Bueno, ustedes ahora ese dato porque así que... Profe, una pregunta. dime. Es que yo, o sea, sí hice sacando la aceleración, pero no utilicé esa fórmula. Utilicé la que aquel día. ¿Utilizaste qué? No te escuché. Otra fórmula para hallar la aceleración. Seguramente cuando utilizaste la fórmula de aceleración centrípeta. La Profe, de, la de W por radio, creo. W cuadrado por R. Sí. Bueno, vuelvo y repito, esa es una aceleración que lo que nos está expresando es cómo cambia la velocidad tangencial, pero no se refiere a a la aceleración con la que se desplaza el objeto. No Ah, es, ok. no son la misma aceleración. Pero dio muy parecida. profe, creo que eso le da 125.35. 125.35 ahora. Exacto. Yo no sé, ustedes por favor allá confirmen porque no hice ese cálculo. ¿Usted confía en mí? Definitivamente. Bien, Profe, sí da eso. ahora sí, si aplicamos la fórmula de distancia, me quedaría 0.35, que es a la posición final. Eso es igual a 0.2, que es la posición inicial. Ya sabemos que se cancela la velocidad, más medio de la aceleración, que es 125.35 por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, esto pasa a restar y todo esto pasa a dividir. Entonces quedaría 0.15 sobre un medio multiplicado por 125.35. Profe, Y le sacamos raíz, ¿no? Dime. Uy, profe, dime. profe, que a eso no se le dañó el computador, así que está por fuera por un momento que va a ver cómo entra a la clase. Bueno, Profe, eso da 0.048. 0.48. Profe, eso da 0. ¿Cuánto, Mayra? ¿No da 0.48? ¿0.048? Sí, 0,048. Eso da Y otra cosa. 0.048, profe. listo, ya tendríamos el tiempo. ¿Ok? Ese era el tercero. Y el último. Ya que con todo y error vean todo apenas el tiempo que llevamos. Profe, espere, miramos una cosita. Profe, nos da lo mismo. Y eso que utilizamos la otra ecuación. Sí, a mí me da lo mismo. Sí, sí, da lo mismo. Pero solamente que pues yo lo redondeé a 0.5 en la aula. Y lo acaba de hacer igual. A lo mismo. Bueno, no da lo mismo. Da un valor muy parecido y la razón es la siguiente, pero no es porque esté bien. Da un valor muy parecido, pero vuelvo y te digo, no es porque esté bien. Aquí hay una situación y es que este valor es muy pequeño. ¿Sí? Entonces, al ser muy pequeño, lo que ocurre es que es como si yo no estuviera quitando nada. ¿Sí? Porque aquí al fin y al cabo está restando. Entonces, por eso es que te da un valor tan parecido. Porque vuelvo y repito, porque estás utilizando o estás restando una cantidad demasiado pequeña. Date cuenta, lo que se está restando ahí es 0.98, es decir, no estoy restando ni siquiera una unidad. Seguramente a ti te debió haber dado como 124.40, una cosa así, 40 y pico. ¿En la Profe, aceleración? En la aceleración. No, me dio 126.33. 33. Sí, señor. Entonces tienes algo mal.
No, porque es que yo lo hice con la fórmula diferente. Por eso te estoy diciendo, es que mira, la fórmula diferente, ¿cuál es? La fórmula diferente es pi por r, perdón, omega por r cuadrado. Esa es la fórmula diferente. Omega cuadrado. Uy, no, con escribir con este sí es muy difícil. Yo sigo con el lápiz. Entonces, la aceleración centrípeta es omega cuadrado por r. Mira que es esto mismo. Esto. Y lo único que estamos haciendo es restarle mu por la gravedad. Y mu por la gravedad es esto que yo tengo acá. O sea que a tu resultado aún le faltaría haberle restado este para que te diera la aceleración como era. Por eso es que no sé por qué les está dando 125.33. 126.33, profe. Perdón, sí. No, entonces sí está bien, sí. Claro. El cálculo, a ver, me refiero a que el cálculo les quedó bien hecho, pero hay un error. ¿Sí? O sea, me faltó que restar. Faltaría este pedacito de acá. Profe, una pregunta. ¿En qué momentos utilizamos el que usted utilizó hoy? ¿Y en qué momentos utilizamos el otro? Porque aquí estamos hablando, aquí no estoy hablando del disco que está girando. Aquí estamos hablando del objeto que está encima del disco. ¿Ok? Y el objeto que está encima del disco es el que está sufriendo esas dos fuerzas, estas que tenemos, que habíamos pintado por acá, estas dos. ¿Sí? Cuando yo hago mi diagrama de fuerzas sobre este objeto, entonces tendría estas fuerzas. Tendría la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, tendríamos la normal y también tendría el peso. Y en este caso estamos hablando de este objeto. ¿Ok? Entonces por eso es que tenemos que proponerlo de acuerdo a las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. ¿Sí? Es decir, aplicando la segunda ley de Newton. ¿Es claro o no es claro? Todavía no sigo entendiendo, porque es que en el ejercicio que usted aclaró antier, bueno, el que también era que se deslizaba, o sea, se ubicaba a 30 y se deslizaba, se ubicaba en 20 y se deslizaba a 30, también se estaba mirando con el objeto, pero se utilizó la otra ecuación. Para hallar la aceleración. Sí, se utilizó esa de W a la 2 por R. Pero me tocaría mirarlo a ver por qué. Esto ahorita, déjame, yo miro el video y de acuerdo a eso, entonces les hago aclaración, ¿vale? Ok. No recuerdo ni qué decía ese ejercicio. Bueno, yo miro el video a ver qué es lo que... Ok, bueno. De todas formas, des en cuenta que esta variación de la aceleración no es muy grande, ¿cierto? Seguramente este resultado les tuvo que haber dado igual, ¿cierto? O muy parecido. Sí, da igual, da 0.048. Lo que cambian son los números. Sí, seguramente los decimales que ya van después. Bueno. Ese es, y nos faltaría el último. Se va a acabar iniciado, ¿sí? ¿Cuánto nos queda de tiempo? ¿Un minuto? Como 2 segundos. Es 1 minuto y 9, 7, 6, 5. Listo, vamos entonces a hacer una grabación para la última, que después se me pierde todo. Profe, pero la evaluación no se hacía en media hora. Sí, pero date cuenta que lo que tuvimos que mirar. Era broma, profe.